Expulsaron al perro guía del ciego de la iglesia. Y la reacción del padre fue: Ignacio Mendoza nunca imaginó que le impedirían entrar a un lugar de fe. A los 72 años, después de perder la vista por completo hace 5 años, se había adaptado a su nueva realidad gracias a su compañero inseparable, un labrador dorado llamado Apolo. Aquella mañana de domingo, sostenía la correa del perro con firmeza mientras subía los escalones de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la colonia San Ángel, en Puebla. Era el bautizo de su nieta, Lucía, y nada en el mundo le haría perder ese momento. Pero antes de que pudiera entrar, sintió una mano firme que le sujetaba el brazo. «Usted no puede entrar con ese animal aquí», dijo una voz masculina, firme y autoritaria. Ignacio se detuvo, confundido. Apolo permaneció a su lado, tranquilo y atento como siempre. «Joven, este es mi perro guía. Lo necesito para poder desplazarme. No me importa. Los animales profanan el lugar sagrado. Usted va a tener que dejarlo afuera». La voz pertenecía a Santiago, el hijo mayor del diácono Guillermo Estrada. A su lado estaba su hermano, Rodrigo. Ambos vestían trajes oscuros y tenían en el rostro esa expresión de superioridad propia de quien cree conocer todas las reglas. «¿Pero cómo voy a entrar sin él?». La voz de Ignacio comenzó a temblar. «Me está esperando mi hija. Es el bautizo de mi nieta. Es su problema. Busque a alguien que lo guíe o regrese a su casa», respondió Rodrigo cruzando los brazos. Apolo comenzó a ponerse inquieto, sintiendo la tensión en el aire. Dio un pequeño ladrido, nada agresivo, solo un aviso de que su dueño estaba en dificultades. «¿Vio? Este perro va a alterar toda la ceremonia», dijo Santiago empujando ligeramente el hombro de Ignacio hacia atrás. «Lárguese de aquí». Desde el altar, el padre Francisco estaba organizando los ornamentos para la ceremonia cuando escuchó voces alteradas en la entrada. Levantó la vista y vio la escena que se desarrollaba. Su corazón se apretó. Sin dudarlo, lo dejó todo y bajó rápidamente los escalones del altar. La pequeña congregación que ya estaba sentada en la banca comenzó a murmurar, girando el cuello para ver qué sucedía. Entre ellos estaba Verónica, hija de Ignacio y madre de la bebé que sería bautizada. Sostenía a Lucía en brazos y sentía las lágrimas arder en sus ojos al ver a su padre siendo humillado en la puerta. «¿Qué está pasando aquí?». La voz del padre Francisco cortó el aire. Santiago se giró, manteniendo una postura respetuosa, pero firme. «Padre, este señor quiere entrar con un perro a la iglesia. Solo estamos haciendo cumplir las reglas». Francisco miró a Ignacio, quien mantenía la cabeza baja, sosteniendo firmemente la correa de Apolo. El perro permanecía en perfecta postura al lado de su dueño, con la lengua de fuera, en un caluroso día de verano. «¿Su nombre?», preguntó el padre, acercándose al anciano. «Ignacio Mendoza, padre. Soy el abuelo de la niña que va a ser bautizada hoy». Francisco sintió algo moverse dentro de sí, un recuerdo antiguo, doloroso, que había intentado mantener guardado. Cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, todos quedaron impactados con lo que vieron. El padre Francisco se arrodilló. Allí, frente a todos, dobló sus rodillas en el frío suelo de la iglesia y tomó las manos de Ignacio. «Perdóneme», dijo el padre, y su voz estaba cargada de emoción. «Perdóneme por la ignorancia de esta comunidad». Un silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Hasta Santiago y Rodrigo quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. «Padre, usted no tiene por qué…», comenzó Ignacio, pero Francisco apretó sus manos. «Hace 15 años perdí la vista temporalmente», dijo el padre, ahora hablando más fuerte para que todos escucharan. «Fue una enfermedad rara, una inflamación en el nervio óptico. Durante 6 meses viví en la oscuridad total. Las personas en las bancas se miraron entre sí. Nadie sabía de esa historia. Yo sé lo que es la desesperación de no ver. Yo sé lo que es depender de alguien para cada paso. Yo sé el terror de estar perdido en un mundo que ya no puedes ver». Francisco se levantó, pero mantuvo las manos de Ignacio entre las suyas. «Este hombre no está pidiendo un favor. Está pidiendo lo básico de la dignidad humana. Y este animal», miró a Apolo, que movió la cola ligeramente,
No es un perro común, es sus ojos, es su libertad, es su vida. Santiago intentó argumentar. Pero, padre, existen reglas antiguas de la Iglesia que... ¿Qué reglas? Francisco se giró hacia él y había una autoridad en su voz que hizo retroceder a Santiago. Muéstrame dónde está escrito que debemos negarle la entrada a una criatura de Dios en su propia casa. Muéstrame dónde dijo Jesús que dejáramos a los necesitados afuera. Nadie respondió. El padre condujo personalmente a Ignacio por el pasillo central. Apolo caminaba al lado de su dueño con la elegancia de siempre, cada paso medido y preciso. Francisco los llevó hasta la primera fila, el lugar de honor, y ayudó a Ignacio a sentarse. Quédate aquí. Tú y tu compañero son más que bienvenidos en esta casa. Verónica llegó corriendo, todavía con Lucía en brazos, y abrazó a su padre. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Papá, yo... Lo siento mucho. Debí haber ido por ti. Debí haber entrado contigo. Está bien, hija mía. Ignacio acarició su cabello, o al menos lo intentó, ya que no podía ver dónde estaba ella exactamente. No es tu culpa. Pero al fondo de la iglesia, cerca de las puertas, Santiago y Rodrigo observaban todo con expresiones sombrías. El diácono Guillermo, su padre, estaba a su lado y tampoco parecía satisfecho con la situación. Intercambiaron miradas que decían mucho sobre lo que estaba por venir. La ceremonia del bautizo comenzó. El padre Francisco se encargó de adaptar algunas partes para incluir una reflexión sobre la aceptación y la compasión. Habló sobre cómo Jesús recibía a todos, sin excepción, y cómo el amor divino no hacía distinción entre las personas. Mientras tanto, Apolo permanecía recostado a los pies de Ignacio, tan quieto que era fácil olvidar que estaba ahí. Pero sus ojos permanecían alertas, escaneando el ambiente, cumpliendo su deber de proteger y guiar a su dueño. En medio de la ceremonia, algo extraño sucedió. Apolo levantó la cabeza de repente y comenzó a olfatear el aire. Sus orejas se erguieron y se puso tenso. Ignacio sintió el cambio en el comportamiento del perro. «Apolo, ¿qué pasa, muchacho?» El labrador comenzó a tirar suavemente de la correa, intentando llevar a Ignacio hacia un lado. Pero el anciano pensó que el perro solo estaba inquieto por estar en un lugar nuevo. «Tranquilo, Apolo, quédate quieto», susurró él, intentando calmar al animal. Pero Apolo no se calmó. Se puso de pie y comenzó a ladrar, mirando fijamente hacia arriba, hacia el techo de la iglesia. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, las personas comenzaron a voltearse, molestas. Santiago y Rodrigo, que estaban sentados del otro lado, intercambiaron miradas de satisfacción, como si eso confirmara todo lo que habían dicho. «Vio, padre, el perro está armando un escándalo», dijo Santiago en voz alta. Pero el padre Francisco, en lugar de molestarse, detuvo la ceremonia y miró hacia donde Apolo estaba mirando. No veía nada especial, solo el techo alto de la iglesia con sus candelabros antiguos. «Por favor, ¿alguien puede revisar esa área?», pidió Francisco, señalando hacia arriba. Uno de los hombres de la congregación, un señor llamado Esteban que trabajaba en mantenimiento, se levantó y fue hasta debajo del candelabro más cercano. Miró hacia arriba estudiando la estructura. De repente su rostro palideció. «Padre, el soporte está cediendo, se va a caer». Apenas terminó de hablar, se escuchó un crujido terrible. El enorme candelabro de hierro y cristal que había estado ahí por décadas comenzó a desprenderse del techo. Las cadenas que lo sostenían estaban oxidadas y no aguantaron más. «¡Salgan de ahí!», gritó Esteban. Pero no fue necesario. Apolo ya había llevado a Ignacio hacia un lado, y el padre Francisco había tomado a Verónica y a la bebé, apartándolos de la zona peligrosa. La lámpara se desplomó con un estruendo ensordecedor, haciéndose añicos exactamente donde estaba la pila bautismal segundos antes. Fragmentos de cristal volaron por todos lados. Polvo se levantó del suelo. Cuando el ruido finalmente cesó, todos quedaron en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Si no fuera por la alerta de Apolo, Ignacio, Verónica y la pequeña Lucía
habrían estado debajo de esa lámpara. Quizás el propio padre Francisco también. Fue Verónica quien rompió el silencio. Se arrodilló junto a Apolo y lo abrazó llorando. «Salvaste a mi hija, nos salvaste a todos». El perro, con la gentileza característica de su raza, le lamió el rostro y movió la cola, como si dijera que solo estaba haciendo su trabajo. Las personas comenzaron a levantarse, todavía en shock. Algunas vinieron a abrazar a Ignacio, agradeciendo a Dios por haber traído al perro. Otras simplemente miraban los destrozos en el suelo, imaginando lo que podría haber pasado. Pero no todos estaban agradecidos. Desde el fondo de la iglesia, Santiago observaba todo con los brazos cruzados. Su rostro estaba rojo de ira. A su lado, Rodrigo se mordía el labio, claramente incomodado por el hecho de que el perro que intentaron expulsar acababa de salvar vidas. El diácono Guillermo se acercó a sus hijos y susurró algo que nadie más pudo escuchar, pero por la expresión de los tres no era nada bueno. El padre Francisco, después de asegurarse de que todos estuvieran bien, volvió su atención a la ceremonia. «Continuemos», dijo con una voz que intentaba ocultar el temblor. «Continuemos porque eso es lo que hacemos. Celebramos la vida, la esperanza, la fe. Y hoy vamos a celebrar también la providencia divina que nos envió un ángel de 4 patas». La ceremonia continuó, pero nada volvería a ser lo mismo. Las personas miraban a Apolo con una mezcla de admiración y respeto. El perro, ajeno a toda la atención, simplemente volvió a recostarse a los pies de Ignacio, cumpliendo su papel con la humildad de siempre. Cuando todo terminó y las personas comenzaron a salir, Verónica sostuvo el brazo de su padre. «Papá, necesito decirte algo». Ignacio volvió el rostro hacia la voz de su hija. «Dime, hija. Casi no te traía hoy. Casi te pedía que te quedaras en casa». «¿Por qué?» Verónica respiró profundamente, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Porque sentía vergüenza. Vergüenza de lo que la gente iba a pensar al verte con Apolo. Vergüenza de que alguien fuera a hacer exactamente lo que esos hombres hicieron en la puerta». Su voz estaba quebrada, cargada de culpa. «Soy una pésima hija, papá. Puse la opinión de los demás por encima de ti. Casi te privé de ver, o mejor dicho, de estar presente en el bautizo de tu nieta por lo que los demás iban a pensar». Ignacio extendió la mano y encontró el rostro de su hija. Secó sus lágrimas con el pulgar. «Verónica, escúchame. Entiendo tus miedos. De verdad los entiendo. Porque yo también tuve esos miedos. Cuando perdí la vista, no quería salir de casa. No quería que nadie me viera de esa manera, dependiente, frágil. Pero ¿sabes lo que aprendí?». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Aprendí que la verdadera vergüenza no está en necesitar ayuda. La verdadera vergüenza está en juzgar a quien la necesita. No eres una pésima hija, eres humana, y hoy aprendiste algo importante». Verónica abrazó a su padre con fuerza, y Lucía en sus brazos soltó un pequeño grito de bebé, como si quisiera ser parte de ese momento. Mientras tanto, del otro lado de la iglesia, el padre Francisco observaba a la familia reunida. Su corazón estaba lleno, pero también había una preocupación creciente. Había visto la expresión de Santiago y Rodrigo. Conocía bien al diácono Guillermo y su tendencia a ser inflexible con las tradiciones. Aquello no había terminado, apenas había comenzado. Esa misma noche, después de que todos se habían ido y la iglesia estaba vacía, Guillermo Estrada entró al despacho del padre sin tocar la puerta. Francisco estaba terminando unos papeles cuando oyó los pasos pesados. «Guillermo, ¿qué te trae aquí tan tarde?». El diácono no se sentó. Se quedó de pie, con las manos detrás de la espalda, en una postura militar. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy». Francisco dejó la pluma a un lado y miró al hombre frente a él. Tenían la misma edad, ambos rondando los 50, pero eran completamente diferentes en todo lo demás. «Te escucho. Usted humilló a mis hijos hoy, frente a toda la congregación». «No humillé a nadie, Guillermo. Solo corregí una injusticia». «¿Injusticia?».
La voz del diácono subió de tono. Mis hijos estaban siguiendo las reglas antiguas, establecidas hace décadas. Francisco se levantó encontrando la mirada de Guillermo. Muéstrame esas reglas. Por favor, tráeme el documento que diga que debemos prohibir la entrada de perros guía a nuestra iglesia. Guillermo abrió la boca para responder, pero no salió nada. Sabía que no existía tal documento, al menos no uno oficial. Eran solo tradiciones no escritas, cosas que siempre se habían hecho de cierta manera. ¿Y qué sigue, padre? ¿Vamos a permitir que la gente traiga también sus mascotas? ¿Vamos a convertir nuestra iglesia en un zoológico? Sabes muy bien que no es eso. Ese perro no es una mascota. Es un perro de servicio, entrenado, esencial para la vida de ese hombre. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Mañana alguien va a querer traer un mono alegando que es un animal de apoyo emocional, o un loro, o cualquier otra cosa. Francisco suspiró, dándose cuenta de que esa conversación no iba a llevar a ningún lado. Guillermo, ese perro salvó vidas hoy. Si Ignacio no hubiera traído a Apolo, la gente habría resultado lastimada. Tal vez hasta... Se detuvo, sin querer completar la frase. Fue una coincidencia, dijo Guillermo, pero su voz ya tenía menos convicción. Fue providencia divina, y si no puedes verlo, entonces quizás necesites replantear lo que realmente significa servir a Dios. El silencio que siguió fue pesado. Guillermo respiró hondo por la nariz, con los ojos fijos en el padre. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Voy a llevar esto más lejos. Voy a hablar con personas que pueden hacer algo al respecto. Haz lo que creas necesario, respondió Francisco, manteniendo la voz tranquila. Pero debes saber que no voy a cambiar mi decisión. Ignacio y Apolo son bienvenidos aquí siempre que quieran venir. Guillermo salió dando un portazo. Francisco volvió a sentarse, pero no pudo retomar el trabajo. Sabía que esto se iba a convertir en un problema mayor, mucho mayor, y tenía razón. En las semanas siguientes, Ignacio comenzó a asistir a la iglesia con regularidad. Iba a las misas de los domingos, siempre con Apolo a su lado. Al principio, las reacciones eran mixtas. Algunas personas se acercaban a saludarlo calurosamente, preguntando por el perro, elogiando su valentía. Otras desviaban la mirada, cambiándose de lugar cuando veían entrar al anciano y al animal. Hubo incluso quienes cambiaron de horario de misa solo para no estar en el mismo ambiente que el perro. Pero Ignacio no se rindió. Había encontrado en esa iglesia una nueva familia, una nueva comunidad. El padre Francisco siempre lo recibía con un abrazo cálido, y poco a poco otras personas comenzaron a hacer lo mismo. Una de esas personas era doña Rosa, una señora de 78 años que siempre se sentaba en la misma banca, en el lado derecho de la iglesia. Era conocida por ser callada, reservada, y muy raramente hablaba con alguien más allá de las oraciones rituales. Pero un domingo, después de la misa, se acercó a Ignacio. Su voz tembló cuando comenzó a hablar. «Joven, ¿puedo hacer una pregunta?» Ignacio giró el rostro hacia la voz. «Claro, señora. ¿Ese perro suyo es bravo?» La pregunta tomó a Ignacio por sorpresa. ¿Bravo? No, señora. Apolo es extremadamente dócil. Él está entrenado para mantener la calma en todas las situaciones. Rosa se quedó en silencio por un momento. Entonces dijo algo que nadie esperaba. Siempre le he tenido mucho miedo a los perros, desde niña. Me mordieron cuando tenía 6 años y nunca más pude estar cerca de uno. Ignacio asintió comprendiendo. Y ahora cada semana te veo entrar con él. ¿Y sabes lo que noté? ¿Qué? Que el miedo está disminuyendo. Cada domingo que pasa, puedo mirarlo un poco más. Puedo estar un poco más cerca. Es como si... Buscó las palabras correctas. Es como si Dios me estuviera sanando a través de él. Ignacio sintió que los ojos le ardían. Extendió la mano y Rosa la sostuvo. ¿Usted quiere conocerlo? Rosa respiró hondo, temblando un poco. Yo creo que sí. Ignacio se arrodilló junto a Apolo e hizo la señal para que el perro se quedara completamente inmóvil. Apolo obedeció,
echándose en el suelo y colocando la cabeza entre las patas. «No se va a mover», aseguró Ignacio. «Puede acercarse a su propio ritmo». Tomó algunos minutos, pero finalmente Rosa logró tocar la cabeza de Apolo. El perro permaneció perfectamente quieto, solo moviendo los ojos para mirarla. Y entonces, algo mágico sucedió. Rosa comenzó a llorar, pero no era un llanto de miedo, era un llanto de liberación. 62 años, dijo ella entre sollozos, 62 años con este miedo dentro de mí. Y se está yendo. El padre Francisco, que observaba todo desde lejos, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Aquello era más de lo que él podría haber imaginado. Ese perro, ese simple animal, estaba tocando vidas de maneras que ningún sermón jamás podría. Pero no todos lo veían de esa forma. Santiago y Rodrigo continuaban sus campañas silenciosas contra la presencia del perro. Hablaban con otros miembros de la congregación, sembrando semillas de duda e insatisfacción. Comentaban sobre higiene, sobre reglas, sobre la importancia de mantener las tradiciones. Y no estaban completamente equivocados al encontrar oídos receptivos. Había, de hecho, un grupo de personas en la congregación que no se sentía cómodo con la situación, no por maldad, necesariamente, sino por un genuino malestar con los cambios. Una de esas personas era Marisol, una mujer de 50 años que tenía alergia al pelo de los animales. Comenzó a tener crisis durante las misas y tuvo que empezar a tomar antialérgicos para seguir asistiendo. Otro era don Jacinto, un hombre de 83 años que simplemente no entendía por qué las cosas tenían que cambiar. En su tiempo, los animales no entraban a las iglesias, y punto, y no veía razón para que eso fuera diferente ahora. Santiago supo usar esas inconformidades a su favor. Comenzó a recolectar nombres para una petición, documentando todas las quejas, todas las molestias, todos los problemas relacionados con la presencia del perro. Y entonces hizo algo que lo cambiaría todo. Encontró un documento antiguo, un libro de registros de la iglesia de 1927, donde había una línea que decía: «Los animales no deben adentrarse en el espacio sagrado, excepto en casos de bendiciones especiales organizadas por el párroco». Aquello no era exactamente una prohibición a los perros guía, que ni siquiera existían como concepto en 1927 en México. Pero a Santiago no le importaba el contexto. Había encontrado algo escrito, algo oficial, y eso era todo lo que necesitaba. Llevó el documento a su padre, junto con la petición que ahora tenía 43 firmas. Guillermo miró todo aquello y sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque su hijo estaba siendo diligente, defendiendo las tradiciones. Preocupación porque sabía que aquello iba a crear una división en la congregación. Pero Guillermo era un hombre de principios, y para él los principios no eran negociables. Programó una reunión con el padre Francisco. Esta vez trajo a otros miembros importantes de la congregación, incluidos Salvador, el tesorero, y Lupita, la coordinadora del grupo de señoras. «Padre, necesitamos discutir la situación del perro», comenzó Guillermo colocando los documentos sobre la mesa. Francisco miró a las personas reunidas en su oficina. Él ya esperaba aquello, pero no tan pronto. «Estoy escuchando. Tenemos aquí 43 firmas de miembros de nuestra congregación pidiendo que el animal sea prohibido de entrar a la iglesia». 43, repitió Francisco. ¿De una congregación de cuántos? ¿300? Los números no importan cuando hablamos de reglas, dijo Salvador, ajustando sus lentes. Y tenemos aquí un documento que claramente establece que los animales no deben entrar a la iglesia. Francisco tomó el libro antiguo y leyó el pasaje. Suspiró. Este documento tiene casi 100 años. El mundo era diferente. Las necesidades eran diferentes. Los perros guía no existían como los conocemos hoy. Pero la regla existe, insistió Guillermo, y como diácono es mi responsabilidad asegurar que las reglas se sigan. Francisco se levantó y fue hacia la ventana. Afuera podía ver la plaza de la iglesia, donde los niños jugaban y la gente pasaba. Pensó en Ignacio, en Apolo, en doña Rosa y en todas las demás personas que estaban siendo tocadas
por aquella presencia simple y humilde. ¿Y si digo que no?, preguntó Francisco sin volverse. Entonces llevaremos esto ante el obispo, dijo Lupita, que hasta ese momento había permanecido en silencio. No queremos hacer eso, padre, pero lo haremos si es necesario. Francisco se volvió para enfrentarlos. Hagan lo que consideren necesario. Pero mientras yo sea el párroco de esta iglesia, Ignacio y Apolo serán bienvenidos aquí. La reunión terminó en tensión. Guillermo y los demás salieron de la oficina con expresiones sombrías. Habían dado un ultimátum y el padre lo había rechazado. Ahora no tenían más opción que seguir adelante con sus amenazas. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el propio obispo tenía una conexión profunda con el asunto. Monseñor Rafael Domínguez era el obispo de la diócesis desde hacía 12 años. Era un hombre conocido por ser justo, pero también firme en sus decisiones. Cuando recibió la carta de Guillermo relatando la situación y pidiendo su intervención, la leyó con atención, y entonces hizo algo que sorprendió a todos. No respondió la carta. En cambio, decidió hacer una visita sorpresa a la parroquia de San Miguel Arcángel. Fue un domingo común, durante la misa de 10 de la mañana. Ignacio estaba allí, como siempre, con Apolo recostado a sus pies. El padre Francisco estaba en medio del sermón cuando las puertas del fondo se abrieron. Un murmullo recorrió la congregación. Monseñor Rafael entró, vestido con sus vestiduras episcopales, pero había algo diferente. A su lado caminaba un joven de unos 25 años, y ese joven sostenía el arnés de un perro, guía pastor alemán. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Francisco se detuvo a mitad de la frase, sorprendido. Guillermo, que estaba sentado en su lugar habitual, palideció. Santiago y Rodrigo se miraron entre sí, confundidos. Monseñor Rafael caminó por el pasillo central con el joven a su lado. Se detuvieron exactamente junto a donde Ignacio estaba sentado. El obispo sonrió e hizo una señal para que permanecieran sentados. Por favor, Padre Francisco, continúe con la misa. Somos solo visitantes hoy. Francisco, aún procesando lo que estaba sucediendo, intentó retomar el sermón, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Qué significaba aquello? La misa continuó, pero nadie estaba realmente prestando atención a las palabras. Todos los ojos estaban en el obispo, en el joven ciego y en los 2 perros guía que ahora estaban en la iglesia. Cuando la ceremonia terminó, Monseñor Rafael pidió hacer un anuncio. Subió al púlpito y su voz resonó por la iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, muchos de ustedes deben estar sorprendidos por mi presencia aquí hoy. Recibí una carta pidiendo que interviniera en un asunto que ha causado división en esta comunidad. Hizo una pausa, dejando que todos absorbieran sus palabras. El tema de los perros guía en los lugares de culto es algo muy personal para mí. Este joven a mi lado es Mateo, mi sobrino. Perdió la vista a los 17 años en un accidente. Y este compañero leal es Max, que ha sido sus ojos durante 3 años. Mateo asintió tímidamente hacia la congregación. Max permanecía sentado a sus pies, perfectamente educado. Cuando recibí la carta diciendo que había una disputa sobre permitir o no perros guía en esta iglesia, mi corazón se partió, porque sé, por experiencia propia a través de mi sobrino, lo que significa necesitar esa ayuda. Y sé lo que significa ser rechazado por eso. El obispo entonces hizo algo inesperado. Bajó del púlpito y caminó hasta donde estaba sentado Guillermo. Diácono Guillermo, sé que usted es un hombre de fe y de principios, pero a veces nuestros principios necesitan ser examinados a la luz de la compasión. Guillermo no pudo responder. Su rostro estaba rojo, no de ira, sino de vergüenza. No vine aquí a castigar a nadie, continuó Monseñor Rafael. Vine a celebrar el hecho de que esta iglesia, bajo el liderazgo del Padre Francisco, eligió ser un lugar de verdadera acogida.
Se volvió hacia toda la congregación. A partir de hoy quiero que todas las iglesias de nuestra diócesis sigan este ejemplo. Los perros guía y otros animales de servicio son bienvenidos en cualquiera de nuestros espacios sagrados. No solo permitidos, sino bienvenidos. Porque cuando rechazamos ayuda a quien la necesita, no estamos honrando nuestras tradiciones. Estamos traicionando las enseñanzas de Cristo. El silencio en la iglesia era absoluto. Y entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Era doña Rosa. Otros se le unieron hasta que toda la iglesia estaba de pie aplaudiendo, excepto Guillermo, Santiago y Rodrigo. Ellos permanecieron sentados, mirando al suelo. Después de la misa, Monseñor Rafael pidió hablar con Ignacio en privado. Los dos pasaron a una sala lateral con los perros al lado de sus respectivos dueños. «Ignacio, vine aquí hoy por su causa», dijo el obispo, «pero también por personas como mi sobrino, que enfrentan esta batalla todos los días». «Nunca quise causar problemas, Monseñor Rafael», respondió Ignacio con la voz cargada de emoción. «Usted no causó problemas, usted causó un cambio, y el cambio siempre es difícil, especialmente para aquellos que están cómodos con cómo son las cosas». El obispo puso la mano en el hombro de Ignacio. «Quiero pedirle un favor. Me gustaría que hablara en una misa especial que voy a celebrar aquí el próximo mes. Quiero que cuente su historia. Quiero que la gente entienda lo que significa vivir sin vista y lo que estos maravillosos animales representan». Ignacio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, mucho menos de hablar en público. Pero, ¿cómo podía negarse? «Será un honor, Monseñor Rafael». En los días que siguieron a la visita del obispo, la atmósfera en la parroquia de San Miguel Arcángel cambió drásticamente. Las personas que habían firmado la petición comenzaron a retractarse. Algunas buscaron a Ignacio personalmente para disculparse, otras simplemente dejaron de evitarlo. Pero el cambio más significativo ocurrió con Guillermo. El diácono pasó una semana sin aparecer en la iglesia. No respondió las llamadas del padre, no participó en las reuniones habituales. Su esposa, doña Beatriz, estaba preocupada. Nunca había visto a su esposo de esa manera, tan callado, tan encerrado en sí mismo. Fue Beatriz, de hecho, quien tomó la iniciativa. Sin contarle a su esposo, fue a buscar a Ignacio a su casa. Cuando Ignacio abrió la puerta guiado por Apolo y reconoció la voz de doña Beatriz, se sorprendió. «¿Doña Beatriz? ¿Se encuentra bien?» «Ignacio, yo necesito hablar con usted». Él la invitó a pasar. La casa era sencilla, pero organizada de una manera que facilitaba el movimiento de alguien sin vista. Todo tenía su lugar específico. Se sentaron en la sala, y Apolo se echó a los pies de Ignacio, como siempre hacía. «Vine a disculparme», dijo Beatriz, con la voz temblorosa, «por lo que hicieron mi esposo y mis hijos, por lo que sucedió». «Usted no tiene que disculparse por ellos», respondió Ignacio amablemente. «Pero yo sí necesito disculparme por mí misma», insistió ella, «porque yo sabía lo que estaba pasando y no hice nada para impedirlo, porque me quedé callada cuando debía haber hablado». Respiró hondo antes de continuar. «Ignacio, mi esposo no es un hombre malo, solo es terco, inflexible. Cree que existe una forma correcta de hacer las cosas y que cualquier desviación de eso está mal». «Eso lo entiendo», dijo Ignacio. «Mucha gente piensa así. Pero lo que pasó con el obispo, con su sobrino, eso sacudió mucho a Guillermo. Porque de repente, lo que él creía que era blanco y negro se volvió gris. Y él no sabe lidiar con el gris». Beatriz comenzó a llorar. «Él está sufriendo, Ignacio. Está sufriendo porque se dio cuenta de que estaba equivocado, pero no sabe cómo admitirlo. Especialmente después de haber ido tan lejos, de haber juntado firmas, de haber confrontado al padre». Ignacio extendió la mano y encontró la de Beatriz. «Dígale a su esposo que no le guardo rencor. Dígale que entiendo que solo estaba tratando de hacer lo que creía correcto».
Y dígale que la puerta de mi casa siempre está abierta si él quiere conversar. Beatriz apretó la mano de Ignacio, agradecida por aquellas palabras. Pero la conversación que realmente lo cambiaría todo ocurrió unos días después, y de una forma completamente inesperada. Era una tarde de miércoles, cuando Guillermo, al salir de una reunión de trabajo, pasó por una panadería en el centro de la ciudad. Decidió entrar para comprar pan fresco para la cena. Mientras esperaba en la fila, escuchó un ruido en la calle. Un auto había perdido el control y se había subido a la banqueta. Sin pensarlo, Guillermo corrió hacia afuera y vio una escena que lo paralizó. Una señora mayor había sido derribada por el auto. Estaba en el suelo, consciente pero claramente lastimada y en pánico. La gente comenzó a reunirse, pero nadie parecía saber qué hacer. Fue entonces cuando Guillermo escuchó un ladrido familiar. Se volvió y vio a Ignacio y a Apolo cruzando la calle hacia el tumulto. «¿Qué pasó?», preguntó Ignacio con la voz preocupada. «Atropellaron a una señora», respondió alguien de la multitud. Ignacio no dudó. Le dio una orden a Apolo y el perro lo guió hasta donde estaba la mujer. Pero no era Ignacio quien la iba a ayudar. Era Apolo. El perro se echó al lado de la señora, permitiendo que ella pusiera la mano sobre su pelaje. Inmediatamente, la mujer comenzó a calmarse. Su respiración, que estaba rápida e irregular, comenzó a desacelerarse. «Todo está bien», dijo Ignacio con voz suave. «La ayuda ya viene. Pero mientras tanto, Apolo se va a quedar aquí con usted. No la va a dejar sola». Y Apolo se quedó, perfectamente quieto, dejando que la mujer acariciara su pelaje, su presencia un consuelo silencioso pero poderoso. La ambulancia llegó minutos después, pero aquellos minutos parecieron cruciales. Los paramédicos comentaron que el estado de calma de la mujer probablemente había impedido que entrara en shock. Guillermo observó todo desde lejos. Vio como Apolo, el mismo perro que él había intentado expulsar de la iglesia, acababa de ayudar a salvar a alguien. Vio como Ignacio, incluso sin poder ver, había corrido a ayudar sin dudar. Cuando la ambulancia se fue y la multitud se dispersó, Guillermo se acercó a Ignacio. El anciano todavía estaba parado en la banqueta con Apolo a su lado. «Ignacio», llamó Guillermo, con la voz titubeante. Ignacio reconoció la voz de inmediato. «Diácono Guillermo». Hubo un silencio incómodo. Guillermo no sabía por dónde empezar. «Vi lo que usted y Apolo hicieron. Vi cómo ayudaron a esa señora». «Es lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Ignacio, simplemente. «No», dijo Guillermo, y su voz estaba llena de algo que Ignacio no esperaba. Emoción. «No es lo que cualquiera habría hecho. Tú no podías ver la situación. No sabías exactamente lo que estaba pasando, pero aún así viniste a ayudar. Y Apolo…» Se detuvo, buscando las palabras. «Apolo es especial, ¿verdad?» «Es más que especial», dijo Ignacio. «Es mi vida, mi independencia, mi conexión con el mundo». Guillermo respiró hondo. «Estaba equivocado», dijo, y las palabras parecieron costarle una parte de su alma. «Estaba equivocado sobre ti. Estaba equivocado sobre Apolo. Estaba equivocado sobre todo». Ignacio volteó el rostro hacia la voz de Guillermo. «Todos nos equivocamos a veces. Lo importante es lo que hacemos cuando nos damos cuenta del error». «No sé qué hacer», admitió Guillermo, y por primera vez no sonaba como el diácono autoritario, sonaba como un hombre perdido. «Llegué demasiado lejos, causé tantos problemas. ¿Cómo lo arreglo?» «Un paso a la vez», respondió Ignacio. «De la misma manera en que aprendí a vivir sin vista. Un paso a la vez». Esa conversación en la banqueta fue el comienzo de una transformación. Guillermo volvió a la iglesia el domingo siguiente y antes de que comenzara la misa pidió hacer un anuncio. «Quisiera ofrecer una disculpa pública», comenzó con la voz firme pero humilde. «Disculpas al padre Francisco por haberlo cuestionado. Disculpas a Ignacio por haberlo tratado con falta de respeto. Y disculpas a todos ustedes por crear división donde debería haber unión». Miró directamente hacia donde estaba sentado Ignacio. Estaba equivocado, así de simple. Estaba más preocupado por las reglas que por las personas.
más preocupado por las tradiciones que por la compasión. Y eso no es lo que nuestra fe enseña. Un murmullo de aprobación recorrió la congregación. El padre Francisco tenía lágrimas en los ojos. A partir de hoy, continuó Guillermo, quiero trabajar para que esta iglesia sea un lugar verdaderamente acogedor para todos, y eso incluye a nuestros amigos de cuatro patas que ayudan a quienes lo necesitan. Después de la misa, Guillermo se acercó a Ignacio. ¿Puedo acariciar a Apolo?», preguntó, titubeante. Ignacio sonrió. «Claro, le va a gustar». Guillermo se arrodilló y acarició la cabeza de Apolo. El perro movió la cola alegremente, sin guardar ningún resentimiento. Después de todo, los perros no guardan rencor. Ellos solo aman. Pero la historia de Ignacio y Apolo apenas comenzaba. La misa especial que Monseñor Rafael había pedido se llevó a cabo un mes después. La iglesia estaba llena, con gente de pie al fondo e incluso afuera, escuchando por los altavoces. Ignacio subió al púlpito, nervioso. Apolo estaba recostado a sus pies como siempre. El anciano se aferró al borde del púlpito y comenzó a hablar. «No preparé un discurso bonito», dijo con la voz temblando un poco. «No soy bueno con las palabras, pero voy a contar mi historia y espero que toque el corazón de alguien aquí». Contó cómo había perdido la vista a los 67 años, resultado de un glaucoma que no fue tratado a tiempo. Contó sobre la depresión que vino después, sobre cómo ya no quería salir de casa, ya no quería vivir. «Pensaba que mi vida había terminado», dijo con la voz quebrada. «Pensaba que sin poder ver ya no tenía propósito. Mi esposa había fallecido 2 años antes. Mi hija tenía su propia vida. Me sentía una carga. La gente en la iglesia estaba en absoluto silencio, algunos con lágrimas rodando por sus mejillas. Y entonces llegó Apolo», continuó Ignacio. «Al principio no quería un perro guía. Creía que no lo necesitaba. Creía que podía arreglármelas solo. Pero mi hija insistió. Me llevó a conocerlo y cuando puse mi mano sobre su cabeza por primera vez, se detuvo, demasiado emocionado para continuar. Apolo, sintiendo el estado emocional de su dueño, se levantó y puso la cabeza en el regazo de Ignacio. El gesto simple rompió el corazón de todos los que estaban mirando. «Cuando puse mi mano sobre su cabeza», continuó Ignacio acariciando a Apolo, «sentí esperanza por primera vez en años. Y en los 5 años desde entonces, no es solo mi guía, es mi amigo, mi compañero, mi razón para levantarme de la cama cada mañana». Volvió el rostro hacia la congregación, aunque no pudiera verlos. «Entonces, cuando me preguntan si creo que es importante que se permita la entrada de perros guía en las iglesias, yo respondo, no se trata de un permiso, se trata de humanidad. Porque sin Apolo yo no estaría aquí hoy. Sin él, no habría podido venir al bautizo de mi nieta. Sin él, no habría podido venir aquí a contar esta historia». Monseñor Rafael, que estaba sentado junto al altar, se levantó y fue hacia Ignacio. Lo abrazó con fuerza, y entonces hizo algo que sorprendió a todos. Pidió que todos los perros guía presentes en la iglesia subieran al altar. Además de Apolo y Max, había otros 3, una pastora alemana llamada Maya, un golden retriever llamado Coco y un labrador negro llamado Dante. «Hoy», dijo el obispo, «vamos a hacer algo que nunca se ha hecho antes. Vamos a bendecir oficialmente a estos animales y a reconocer el servicio sagrado que prestan». Realizó una ceremonia especial, bendiciendo a cada perro y a sus dueños. Fue un momento conmovedor que muchos de los presentes jamás olvidarían, pero el impacto de aquella misa fue mucho más allá de ese día. Inspirado por lo que había visto, Ignacio tuvo una idea. ¿Y si pudiera entrenar a más perros para ayudar a otras personas? Tenía tiempo libre, tenía espacio en su patio y tenía el conocimiento adquirido a lo largo de los años con Apolo. Habló con el padre Francisco sobre la idea, y el padre no solo lo apoyó, sino que ofreció la ayuda de la iglesia. Transformaron una parte del terreno de la iglesia en un área de entrenamiento informal. Ignacio comenzó a lo pequeño, con solo 2 cachorros, pero la noticia se difundió rápidamente. Personas de toda la ciudad comenzaron a llegar, algunas queriendo donar perros al programa,
otras queriendo adoptar perros entrenados. El padre Francisco visitaba regularmente, bendiciendo a los animales y a sus futuros dueños. También comenzó a oficiar misas especiales mensuales dedicadas a personas con discapacidades, siempre enfatizando la inclusión y la aceptación. Doña Beatriz, la esposa de Guillermo, fue una de las primeras en ofrecerse como voluntaria para ayudar. Empezó organizando las citas, luego pasó a ayudar con los cuidados básicos de los perros. Era un trabajo que hacía en secreto al principio, por miedo a la reacción de su esposo. Pero cuando Guillermo lo descubrió, su reacción sorprendió a todos, especialmente a doña Beatriz. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó él. «Pensé que te ibas a enojar», admitió ella. «¿Enojarme?», Guillermo negó con la cabeza. «Beatriz, estoy orgulloso. Orgulloso de que estés haciendo algo tan importante». Hizo una pausa antes de continuar. «Y yo también quiero ayudar». A partir de ese día, Guillermo se convirtió en uno de los mayores impulsores del proyecto. Usó sus contactos en la comunidad para conseguir donaciones de croquetas, juguetes y equipo de entrenamiento. También comenzó a estudiar sobre perros guía, leyendo todo lo que podía encontrar sobre el tema. Pero la transformación más notable vino de sus hijos. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Santiago y Rodrigo se habían sentido avergonzados después de los acontecimientos en la iglesia. Habían sido reprendidos públicamente por el obispo y sus amigos y conocidos no los dejaban olvidar el papel que habían desempeñado en el intento de expulsar a Ignacio y a Apolo. Al principio, reaccionaron con enojo y resentimiento, pero poco a poco, especialmente al ver la transformación de su padre, comenzaron a cuestionar sus propias actitudes. Fue Rodrigo quien dio el primer paso. Apareció en el patio de Ignacio una tarde solo sin avisar. «Don Ignacio», lo llamó con hesitación. Ignacio reconoció la voz inmediatamente. Estaba en medio del patio, entrenando a uno de los nuevos cachorros. «Rodrigo, qué sorpresa». «Vine a disculparme», dijo Rodrigo, y su voz estaba cargada de emoción genuina. «Por lo que hice, por lo que dije, por todo». Ignacio detuvo lo que estaba haciendo y se giró hacia la voz del joven. «Acepto tus disculpas». «No las merezco», dijo Rodrigo, y ahora estaba llorando. «Fui horrible con usted. Intenté quitarle lo único que le da independencia. Ignacio caminó hacia donde creía que estaba Rodrigo. Apolo lo guió perfectamente. Extendió la mano y encontró el hombro del joven. «Rodrigo, escucha. Todos hacemos cosas malas. Todos tenemos momentos de los que nos arrepentimos. Lo que define nuestro carácter no es el error, sino lo que hacemos después de él». «¿Cómo puede ser tan bondadoso?», preguntó Rodrigo, genuinamente confundido. «Después de todo lo que hice, porque guardar rencor solo me lastima a mí, y porque creo que las personas pueden cambiar». Rodrigo se quedó allí por más de una hora, conversando con Ignacio. Hizo preguntas sobre la vida sin visión, sobre cómo era depender de Apolo, sobre los desafíos que Ignacio enfrentaba diariamente. Y entonces hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿Usted necesitaría ayuda con los perros? No sé nada sobre entrenamiento, pero puedo aprender». Ignacio sonrió. «Siempre hay espacio para quien quiere ayudar». A partir de aquel día, Rodrigo se convirtió en uno de los voluntarios más dedicados. Estaba allí todas las mañanas antes del trabajo y todas las tardes después. Aprendió sobre comportamiento canino, sobre técnicas de entrenamiento, sobre las necesidades específicas de los perros guía. Santiago tardó un poco más en unirse al grupo, pero eventualmente también apareció. Su enfoque era diferente al de su hermano. Era más reservado, más cuidadoso, pero su dedicación era igualmente fuerte. Un día, mientras trabajaba con uno de los perros, Santiago dijo algo que reveló mucho sobre su proceso interno. «Crecí pensando que sabía exactamente cómo funcionaba el mundo», le dijo a Ignacio. «Mi padre me enseñó que existen reglas, y esas reglas existen por una razón, y nunca lo cuestioné». Se detuvo para acariciar al perro que estaba a su lado. «Pero entonces vi lo que Apolo hizo cuando la lámpara cayó. Vi cómo salvó vidas, y vi cómo usted,
incluso sin poder ver, vive con más dignidad y propósito que mucha gente con vista perfecta. ¿Y qué aprendiste de eso?, preguntó Ignacio. Aprendí que las reglas solo tienen valor cuando sirven a las personas. Cuando las reglas comienzan a lastimar a las personas, necesitan cambiar. Ignacio sintió calor en el pecho. Aquel joven, que había sido tan hostil, había aprendido una lección fundamental sobre la vida. Mientras tanto, el proyecto de entrenamiento de perros crecía más allá de cualquier expectativa. En 6 meses, Ignacio y su equipo de voluntarios habían entrenado 12 perros. Algunos eran guías para personas con discapacidad visual, otros eran perros de apoyo emocional para personas con ansiedad o TEPT. Uno de esos perros fue para una familia que tenía un hijo autista. El niño, llamado Andrés, tenía solo 8 años y nunca había pronunciado una palabra desde que fue diagnosticado a los 3. El perro asignado para él era un Golden Retriever llamado Canela. Había sido entrenado específicamente para interactuar con niños en el espectro autista, reconociendo señales de sobrecarga sensorial y respondiendo con calma y confort. La familia llevó a Andrés a conocer a Canela una tarde de sábado. La madre, Adriana, estaba hesitante. Ya había intentado tantas cosas, invertido en tantas terapias, y nada parecía llegar a su hijo. Pero cuando Andrés vio a Canela, algo cambió. Se acercó lentamente al perro, que permaneció perfectamente quieto, esperando. Andrés extendió la mano y tocó la cabeza de Canela. Y entonces habló. «Caricias», dijo Andrés, su voz pequeña pero clara. Adriana cayó de rodillas, llorando. No estaba segura de haber escuchado bien. «Andrés, ¿tú hablaste?» El niño miró a su madre y repitió. «Cariño. Hacerle cariño al perro». Ese momento conmovió a todos los presentes. Ignacio, incluso sin poder ver, sintió la emoción en el aire. Beatriz y Guillermo, que estaban ayudando ese día, se abrazaron. Rodrigo y Santiago limpiaron discretamente sus lágrimas. Andrés llevó a Canela a casa ese día, y en las semanas siguientes su transformación fue notable. Comenzó a hablar más, primero palabras sueltas, luego frases cortas. Empezó a hacer contacto visual. Empezó a interactuar con otros niños. Los padres llevaron a Andrés y a Canela a la iglesia un domingo, y el padre Francisco les pidió que compartieran su historia. Cuando Adriana contó lo que había sucedido, no quedó un ojo seco en la congregación, pero quien quedó más conmovido fue el abuelo de Andrés, el diácono Guillermo, porque Andrés era su nieto. Nadie había hecho la conexión antes porque la familia de Adriana asistía a la misa de otro horario, pero cuando ella mencionó que era nuera de Guillermo, la iglesia entera quedó en silencio, procesando la extraordinaria coincidencia. O tal vez no era coincidencia. Guillermo subió al púlpito, sin haber planeado hacerlo. Miró a la congregación, a Ignacio y Apolo en la primera fila, a Andrés y Canela unos bancos más atrás, a sus hijos que ahora trabajaban incansablemente para entrenar más perros. «¿Saben?», comenzó con la voz temblorosa, «pasé meses luchando contra la presencia de perros guía en esta iglesia. Estaba convencido de que defendía algo importante. Defendía nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestra forma de hacer las cosas». Hizo una pausa, aclarando su garganta. Pero estaba defendiendo lo equivocado. Estaba tan enfocado en mantener las cosas como siempre habían sido, que olvidé preguntar lo más importante. ¿Es esto lo que Jesús habría hecho? Y la respuesta es no. Jesús no habría detenido a Ignacio en la puerta. Jesús no habría dicho que Apolo no podía entrar. Jesús habría abierto los brazos y dicho, «Vengan todos los que están cansados y agobiados». Guillermo miró directamente a Ignacio. «Te debo mucho más que una disculpa. Te debo gratitud. Porque gracias a tu paciencia, a tu bondad, no solo cambiaste esta iglesia, cambiaste a mi familia, devolviste la voz a mi nieto». Se volvió hacia el sacerdote. «Y Padre Francisco, también te debo una disculpa. Por cuestionarte, por ir en tu contra. Tenías razón desde el principio y yo estaba equivocado. Tuviste lo que realmente importaba y yo estaba ciego». La ironía de la palabra no pasó desapercibida para nadie. «Así que hoy
continuó Guillermo, quiero hacer un anuncio. A partir de ahora, me voy a dedicar por completo al proyecto de entrenamiento de perros. Voy a usar todo mi tiempo libre, todos mis recursos, todas mis conexiones para expandir este trabajo. Porque si un perro puede devolverle la independencia a un hombre ciego y la voz a un niño autista, entonces no existe trabajo más importante que este. La iglesia estalló en aplausos. La gente se puso de pie, algunos gritando palabras de aliento. Ignacio tenía lágrimas deslizándose por detrás de sus lentes oscuros, pero en medio de toda esa celebración, algo extraordinario estaba sucediendo afuera. Una mujer llamada Valeria había estacionado su auto en la calle frente a la iglesia. Había venido de otra ciudad, manejando durante 3 horas, porque había escuchado hablar del proyecto de perros guía. Su hija de 16 años, Sofía, estaba en el asiento del pasajero, usando lentes oscuros gruesos. Sofía había nacido con una condición rara que estaba haciendo que perdiera la vista progresivamente. Los médicos decían que en 2 años sería completamente ciega. La adolescente estaba devastada. Había dejado de ir a la escuela, dejado de ver a sus amigos, dejado de vivir. «Mamá, no quiero entrar», dijo Sofía, con la voz amarga. «No quiero ver a un montón de gente mirándome con lástima». «No se trata de eso», dijo Valeria tomando la mano de su hija. «Se trata de que veas que hay vida después, que hay esperanza». «¿Qué esperanza? Me voy a quedar ciega, mamá. Ciega». «¿Cómo puede haber esperanza en eso?» Valeria no sabía qué responder. Ella misma luchaba contra la desesperación todos los días, pero tenía que intentarlo. Tenía que mostrarle a su hija que había un camino. Bajaron del auto y entraron a la iglesia justo cuando Guillermo estaba dando su discurso. Se quedaron al fondo, recostadas contra la pared, escuchando. Y entonces Sofía vio a Ignacio. Vio a un hombre mayor, claramente ciego por los lentes oscuros que usaba, sentado con orgullo en la primera fila. A su lado, un perro leal y atento. Y ella vio en el rostro de aquel hombre no tragedia, sino paz. Cuando terminó la misa, Valeria y Sofía esperaron afuera. Cuando Ignacio salió, guiado por Apolo, Valeria lo abordó. «Disculpe que lo moleste, señor. Mi nombre es Valeria y esta es mi hija Sofía». Ignacio giró el rostro hacia la voz. «No es ninguna molestia. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi hija está perdiendo la vista», dijo Valeria, y su voz estaba cargada de dolor. «Y ella está renunciando a la vida. Pensé que tal vez, si viera a alguien que pasó por esto y encontró un camino». Ignacio no dijo nada por un momento. Luego le pidió a Apolo que lo guiara hasta donde estaba Sofía. El perro obedeció perfectamente. «Sofía», dijo Ignacio extendiendo la mano, «¿puedes darme tu mano?» La adolescente, titubeante, puso su mano en la de él. «No te voy a mentir y decirte que es fácil», comenzó Ignacio. «Perder la vista es una de las cosas más difíciles que alguien puede atravesar. Hay días en los que vas a despertar y llorar. Hay días en los que vas a querer rendirte. Hay días en los que te vas a sentir completamente perdida». Sofía comenzó a llorar. Era la primera vez que alguien era honesto con ella en lugar de intentar pintar un panorama color de rosa. «Pero», continuó Ignacio apretando la mano de ella, «también hay días de alegría, también hay momentos de victoria, también hay vida, mucha vida, porque la ceguera no te roba todo, solo cambia la forma en que experimentas el mundo». «Tengo tanto miedo», admitió Sofía. «Lo sé, yo también lo tenía. Pero, ¿sabes qué me salvó? ¿Apolo? No solo Apolo, aunque él es fundamental. Lo que me salvó fue darme cuenta de que todavía tenía un propósito, que todavía podía contribuir, que todavía podía hacer una diferencia en la vida de las personas». Soltó la mano de ella y puso la mano en la cabeza de Apolo. «Este compañero aquí me devolvió mi independencia. Pero ¿saben qué me devolvió mi alegría? Poder entrenar a otros perros y ver cómo transformaban otras vidas. Fue encontrar un nuevo propósito». «No sé si pueda ser tan fuerte como usted», dijo Sofía con la voz queda. «No necesitas ser fuerte ahora.
Solo necesitas dar un paso a la vez. Y los días que no puedas caminar, otras personas te van a cargar. Tu mamá te va a cargar. Y cuando estés lista, tal vez un compañero como Apolo te va a cargar. Valeria abrazó a Ignacio llorando. Gracias, gracias por esas palabras. Vuelvan aquí cuando quieran, dijo Ignacio. Sofía, siempre eres bienvenida. Y cuando llegue el momento, vamos a encontrar el compañero perfecto para ti. Esa conversación marcó el inicio de una amistad profunda. Sofía comenzó a visitar el proyecto regularmente, ayudando con los cachorros, aprendiendo sobre entrenamiento y poco a poco aceptando su futuro. Un año después, cuando su vista se había deteriorado significativamente, recibió su propio perro guía, una labrador negra llamada Lucero. Y con Lucero a su lado, Sofía volvió a la escuela, retomó su vida y encontró una nueva fuerza que no sabía que tenía. El impacto del proyecto seguía expandiéndose. Historias como las de Andrés y Sofía se multiplicaban, familias enteras eran transformadas, y la parroquia de San Miguel Arcángel se hizo conocida no solo en Puebla, sino en todo el estado, como un lugar de verdadera inclusión y amor. Pero toda esa transformación tenía un costo. El trabajo era intenso, demandaba tiempo, energía y recursos. Ignacio, a pesar de su entusiasmo, tenía 72 años. Su cuerpo empezaba a sentir el peso del trabajo diario con los perros. Fue un martes por la tarde cuando se desmayó en el patio. Verónica, su hija, había ido a visitarlo y lo encontró tirado en el suelo, con Apolo ladrando desesperadamente a su lado. Llamó a una ambulancia de inmediato. En el hospital, los médicos descubrieron que Ignacio estaba severamente agotado. No estaba comiendo bien, no estaba durmiendo lo suficiente, estaba empujando su cuerpo más allá de sus límites. «Señor Ignacio», dijo el médico, un hombre joven de unos 30 años, «usted necesita descansar, necesita delegar, no puede continuar a este ritmo». «Pero los perros», protestó Ignacio desde la cama del hospital. «Hay tanto trabajo por hacer, tanta gente esperando». «Y nada de eso importará si usted no se cuida», interrumpió el médico, firme pero amable. Fue entonces cuando Guillermo entró a la habitación. Había oído lo del desmayo y había venido corriendo. «Ignacio, el médico tiene razón», dijo acercándose a la cama. «Has hecho más de lo que cualquiera podría esperar, pero ahora necesitas dejar que otros carguen parte del peso». «No quiero parar», dijo Ignacio, y había frustración en su voz. «Todavía queda mucho por hacer». «Y se hará», aseguró Guillermo, «pero por un equipo, no por una sola persona». En los días siguientes, mientras Ignacio se recuperaba en el hospital, Guillermo organizó una reunión en la iglesia. Convocó a todos los voluntarios, a todas las personas que habían sido tocadas por el proyecto, a todas las familias que se habían beneficiado de él. «Ignacio casi se mata de tanto trabajar», dijo Guillermo ante la sala llena, «porque sintió que era su responsabilidad hacerlo todo solo, pero no lo es. Es responsabilidad de todos nosotros». Propuso la creación de una organización formal, con estructura, división de responsabilidades y sostenibilidad a largo plazo. Las personas no solo estuvieron de acuerdo, sino que se ofrecieron a ayudar. Beatriz asumió la coordinación administrativa. Rodrigo y Santiago quedaron a cargo del entrenamiento de los perros. Adriana, madre de Andrés, comenzó a organizar campañas de recaudación de fondos. Valeria, madre de Sofía, se hizo responsable del contacto con las familias interesadas. Y el padre Francisco ofreció la iglesia no solo como lugar de entrenamiento, sino como sede oficial de la organización. Cuando Ignacio salió del hospital una semana después, volvió a una realidad completamente diferente. El proyecto que había comenzado como su sueño personal se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en una causa comunitaria. «¿Cómo te sientes?», preguntó el padre, visitándolo en su casa. «Aliviado», admitió Ignacio. «Y un poco asustado, es extraño no tener el control de todo». «Pero tienes el control de lo que importa», dijo Francisco. «Comenzaste algo que durará mucho más allá de ti. Plantaste una semilla que se está convirtiendo en un árbol enorme». Francisco hizo una pausa antes de continuar. «¿Sabes, Ignacio?
Cuando entraste a esa iglesia el día del bautizo y te detuvieron en la puerta, pensé que aquello sería solo un conflicto más, una batalla más entre tradiciones y cambio, pero transformaste aquello en algo mucho más grande. No hice nada especial, dijo Ignacio humilde. Hiciste algo extraordinario. Mostraste gracia cuando te trataron con falta de respeto. Mostraste paciencia cuando fuiste puesto a prueba. Y más importante aún, mostraste que a veces la mayor revolución no viene de gritar más fuerte, sino de vivir con dignidad y propósito. Ignacio sintió que los ojos le ardían con lágrimas. Solo quería poder entrar a la iglesia con mi perro, padre. Era todo lo que quería. Y en el proceso de luchar por ese derecho simple, cambiaste vidas, cambiaste una comunidad, cambiaste la forma en que las personas piensan sobre inclusión y aceptación. El padre Francisco tomó la mano de Ignacio. Eres un héroe, Ignacio. Puede que no te veas así, pero es lo que eres. En los meses siguientes, la organización creció de maneras que nadie había imaginado. Establecieron alianzas con veterinarios locales que ofrecían servicios a precio reducido. Consiguieron donaciones de grandes empresas de alimento para mascotas. Entrenaron a más de 50 perros en el primer año. Pero más importante que los números era el impacto humano. Cada perro entrenado representaba una vida transformada. Cada familia atendida representaba esperanza renovada. Doña Rosa, la señora que les tenía miedo a los perros, se convirtió en una de las mayores defensoras del proyecto. Ella se aseguraba de venir cada semana a ayudar con los cachorros y siempre decía que eso era su propia forma de terapia. Marisol, la mujer con alergia, encontró una solución tomando medicación y comenzó a ayudar con la parte administrativa, trabajando desde casa cuando era necesario. Don Jacinto, el anciano que estaba en contra de los cambios, tuvo una transformación sorprendente. Su hermano menor sufrió un derrame cerebral que lo dejó con movilidad limitada, y un perro de apoyo fue esencial para su recuperación. Jacinto nunca más volvió a hablar en contra del proyecto. La historia de la parroquia de San Miguel Arcángel y del proyecto de perros guía comenzó a conocerse más allá de Puebla. Los periódicos locales hicieron reportajes. Programas de radio entrevistaron a Ignacio y a Guillermo. Una cadena de televisión hizo un documental corto sobre el impacto del trabajo. Otras iglesias comenzaron a buscar al padre Francisco para saber cómo podían implementar políticas similares. El propio obispo usó la iglesia como ejemplo en conferencias y encuentros. Pero quizás el momento más significativo llegó un día común, casi 2 años después de aquel domingo del bautizo. Era una mañana de sábado, e Ignacio estaba en el patio ayudando con el entrenamiento cuando escuchó un auto detenerse frente a la casa. Escuchó pasos acercándose y una voz que no reconocía. «¿Señor Ignacio?» «Sí. Mi nombre es Héctor. Vine desde Oaxaca para conocerlo». «¿Oaxaca?» Ignacio estaba sorprendido. «Eso es un viaje largo. ¿Qué lo trae aquí?» «Escuché su historia», dijo Héctor, y había emoción en su voz. «Escuché sobre cómo no lo dejaron entrar a la iglesia y cómo eso se convirtió en algo hermoso. Y necesitaba venir personalmente para decir, gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Porque yo también soy ciego. Perdí la vista hace 3 años. Y también tengo un perro guía. Pero en mi ciudad todavía enfrento prejuicios todos los días. Lugares que se niegan a dejarme entrar. Personas que me miran como si yo fuera un problema». Héctor respiró hondo antes de continuar. «Pero cuando escuché su historia, cuando escuché cómo transformó el rechazo en cambio, eso me dio esperanza. Me dio fuerzas para seguir luchando, para no rendirme». Ignacio no sabía qué decir. Nunca había pensado que su historia pudiera llegar tan lejos. «Y no soy solo yo», continuó Héctor. «Hay un grupo de nosotros en Oaxaca, todos ciegos o con otras discapacidades, todos con perros de servicio, y todos inspirados por lo que usted hizo aquí. Estamos organizándonos, exigiendo nuestros derechos, creando cambio». Él colocó algo en las manos de Ignacio. Era una placa de madera con letras en braille. «Esto es un mensaje de todos nosotros», dice. «Comenzaste una revolución de amor».
Ignacio pasó los dedos sobre las letras en braille, leyendo el mensaje. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. «Yo no quería comenzar una revolución», dijo él con la voz quebrada. «Solo quería ir al bautizo de mi nieta. Y a veces, los cambios más grandes comienzan con los deseos más pequeños», respondió Héctor. «Usted no quería cambiar el mundo, pero lo cambió. Para mí, para mi comunidad, para tantas otras personas». Héctor se quedó todo el día, conociendo el proyecto, conversando con los voluntarios, jugando con los perros. Antes de irse, abrazó fuerte a Ignacio. «Siga haciendo lo que está haciendo, porque cada perro que usted entrena, cada persona que usted ayuda, eso crea ondas, y esas ondas están llegando a lugares que usted ni se imagina». Después de que Héctor se fue, Ignacio se quedó sentado en el patio por un largo tiempo, con Apolo echado a sus pies. Pensó en todo lo que había sucedido en los últimos 2 años, cómo todo había comenzado con un simple rechazo en la puerta de una iglesia. Pensó en Santiago y Rodrigo, que se habían transformado de antagonistas en sus más grandes aliados. Pensó en Guillermo, cuya jornada de transformación había sido tan profunda. Pensó en Andrés, que encontró su voz. Pensó en Sofía, que encontró su fuerza. Pensó en Doña Rosa, que venció su miedo de décadas. Y pensó en Apolo, el compañero leal que había estado a su lado a través de todo. «Hicimos algo bueno, ¿verdad, amigo?», dijo él, acariciando la cabeza del perro. Apolo respondió como siempre lo hacía, moviendo la cola y colocando la cabeza en el regazo de Ignacio. No necesitaba palabras. El amor era comprendido perfectamente. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia. ¿Crees que Ignacio marcó la diferencia al no rendirse? Deja en los comentarios tu opinión sincera sobre esta transformación que comenzó con un simple rechazo y se convirtió en un movimiento de amor e inclusión. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta. Gracias por tu compañía.